pero no se bastante de varias medidas que implicaban estas medidas buscar un desequilibrio entre la importación y la exportación. Se traía más de lo que se producía. Esto generó desindustrialización, haciendo que varias empresas internacionales cierran y generando mucho desempleo. Como hablamos anteriormente, se cerraron empresas como YPF y Aerolíneas Argentinas, se privatizaron y también los servicios públicos, el agua, el gas, la luz y hospitales y colegios fueron dejados de lado. Los hospitales no tenían condiciones para ser hospitales, no tenían recursos, al igual que los colegios no parecían poder dar aprendizaje. La Rúa asume en 1999 en un partido radical, siguiendo las medidas de neoliberalismo de México. En ya no se podían aguantar más, las medidas eran insostenibles y se estaban comenzando a ver cosas que durante el gobierno de Menem no se habían visto. Todo esto llevará a la crisis económica, política y social. Algo muy terrible la crisis fueron de huelgas, acelerazos y también el que se vayan todos en gobierno. Pero más también aún eran las represiones. La gente se manifestaba, estaba cansada de pensar que pisaban y que se empiezan mentiras. Era muy diferente, especialmente a la competición, como el color del propio Estado, que estamos en el lugar, los colores no se llamaron. Esto quiere decir que el hecho de vivirlo era mucho mejor de la experiencia que tomaba en tu vida. La televisión es más frívola, cuando estás en el lugar, escuchas los gritos, los llantos, lo ves con tus propios ojos, te da un sentimiento de incertidumbre. Y esto era más en el interior, ya que todas las manifestaciones ocurrían en la capital. Todos conocemos la famosa inflación, pero lo que sucedía en el 2001 era totalmente diferente. Estaba la deflación, que es cuando las personas no tienen más suficientemente plata para poder comprar lo que necesitan. No hay demanda porque la gente no tenía plata. ¿Por qué era esto? Porque ya habían privatizado un montón de industrias que para recortar el presupuesto tenían que echar a las personas que quedaron desocupadas. Esas personas tampoco podían sacar plata de sus cuentas bancarias porque estaba el corralito, que era la imposibilidad de sacar plata de tu cuenta. Entonces estas personas no sabían cómo conseguir comida. Entonces empezaron los famosos saqueos, que era una otra manera de manifestar, de pedir que alguien nos escuchara, porque el gobierno solo los reprimía y no decía nada. Y fue ahí cuando bandas se metían a los supermercados, como va a ver una imagen, y sacaban todo lo que tenían. Hay muchos videos sobre esto y hay millones, hay pocos heridos, algunas veces se conocen los heridos. Y más que nada lo que se puede notar es que había gente que trabajaba, que estaba encerrada en su lugar de trabajo, como las palabras de los entrevistados, porque no podían salir. Esto lo vi como trabajaba en el Congreso, como el sindicalista no salía de su trabajo porque ya las personas no diferenciaban. Si decías que eras trabajador estatal, eras el gobierno. Era tan fuerte el aire de que se vayan todos que era extremo. Y bueno, todas estas manifestaciones llevaron a que el 19 de diciembre de 2001 el presidente dijera por cadena nacional que se declaraba estado de sitio, es decir, la imposibilidad de salir de tu casa porque en tu contrario eras reprimido.
y la gente en vez de quedarse en su casa salió, porque ya estaba cansada. Todos se juntaron en Plaza de Mayo a manifestar y eso llevó a que el 20 de diciembre el presidente renunciara y se escapara en helicóptero. Esto trajo aún más problemas porque cuando las personas vieron esa imagen, recordaron la imagen de María Estela Martínez de Perón yéndose por helicóptero en 1976, antes del golpe militar que dio inicio a la peor dictadura que tuvimos. Y las personas cuando vieron esta imagen sintieron que se venía lo peor, que se venía un caos tremendo y que ya nadie iba a hacer lo mismo. Y las decisiones que se tomaron a partir de ahí fueron para tratar de calmar a la gente. Luego que la ropa se va del helicóptero, alguien debería ocupar su lugar hasta terminar el mandato de Porta era presidente provisorio hasta conseguir a un nuevo presidente que ocupó su lugar. El elegido fue Rodríguez Sá, pero luego de tener problemas con parte del gobierno, a la semana renunció y hubo un nuevo presidente provisorio, elegido un nuevo presidente que fue Camaño. Y hasta que el 2 de enero de 2002 asume Dualde y termina la presidencia de la Corte. En 2003 asume el presidente Néstor Kirchner, luego de que Menem se haya renunciado del gobierno. Durante los años que siguieron, el clima del que se allantó en la 91 incluso la economía se puede equilibrar un poco y se pudieron concentrar en los aspectos sociales y públicos. ¿Quieren relacionar lo que han estado contando con el testimonio particular que ustedes han analizado? Nosotras, este trabajo, nosotros sabíamos tanto del 2001 como en profundidad, porque sabíamos lo de la crisis, pero no sabíamos cómo había afectado a cada persona y a cada sector. Por ejemplo, Mario nos contó cómo afectó a las provincias, porque todas las huelgas, todas las represiones estaban centralizadas en Buenos Aires. Cada provincia lo veía de distinta manera. Y también nos contó el labor de los sindicatos, porque nosotras no sabíamos que habían estado tan acallados en los 90 y que recién en 2001 empezaron a estar más presentes y también nos contó que hubo ya sindicatos que se vendían, que se entregaron a la patronal y al gobierno y no defendían lo que el sindicato defiende, que son los derechos del trabajador. Y para nosotros también lo que significó fue el gran valor del trabajo, porque muchas veces uno está cansado del trabajo y le parece que es muy difícil, pero cuando uno ve lo que sucede, cuando se queda sin trabajo, cuando ve que ya no tiene plata, cuando no puede sostener a su propia familia, creo que es terrible y es lo que nosotros aprendimos, el gran valor del trabajo. Y también cómo marcó el 2001, además de la historia, a cada persona individualmente. Bien al principio, quién es exactamente el entrevistado y cuál es la vivencia que tiene él y su experiencia de vida en el 2001, que es lo que transmite a ustedes. Eso no puede ser también. Mario
disculpe, antes de que contesten un segundito les pido. Si cada uno de nosotros puede levantar un poquito la voz, es para que la animación pueda salir mejor la voz. Sí. Mario Bucotti es un sindicalista y justamente en estos años empezaba su labor. Empezó en el 1984, pero en los 90 tuvo más presencia. Él vivió de distintas maneras en la crisis, porque además de ser sindicalista y de padecer en las huelgas y encerrado en su casa cuando su familia lo llamaba y no podía comunicarse, él vivió también como padre primerizo, porque tenía miedo de que algo le pasara a su familia. Y más que nada también vivió como ver la desesperación de la gente, porque la gente buscaba a cualquier persona que la escuchara que ayudara, ¿no? Y bueno, y Mario se centró en eso, tuvo a un montón de personas que les pedían que por favor lo ayudase porque no tenían a otra persona que los escuchase. Perdón, ¿a qué gremio pertenecía Mario? Sí, hola chicas. Más que pregunta, a ver si no me quedó claro a mí, dos cositas. El entrevistado habló sobre el 90, sobre el 2001. Son las dos. Sí, nos hizo una introducción a la crisis, que la crisis obviamente empezó antes, porque fue un encadenamiento de hechos de los 90 que llegaron a la crisis. Porque todas las medidas principales se tomaron en los 90 y fueron insostenibles, muy insostenibles en el 2001. Y lo otro que quería aportar más que preguntar, ustedes hablaron sobre el rol de los sindicatos, que pareciera como que, a ver si no entendí que en los 90 o en el 2000, como que no representaban a los trabajadores. En realidad los sindicatos se fueron levantando desde mucho antes, ¿no? O sea, hace rato que los sindicatos ya no venían respondiendo a su origen. Sí, volvieron a tomar presencia en el 2001. Bueno, chicas, después podemos seguir charlando igual que acá termina, pero nosotros un poco la idea que teníamos era con lo de acá, porque acá vemos un fragmento del trabajo que es el profesional, pero en realidad es un trabajo mucho más profundo, la mayoría de ustedes ya conocen a la teoría y sabe todo lo que llevó, y es un trabajo donde nosotros recibimos información escrita también. Entonces, a partir de esas pautas, la idea era hacer un pequeño comentario de cada sector, por ejemplo, de la entrevista, del análisis y del balance que ustedes pueden realizar. ¿Sí? Con respecto a la entrevista, no sé, gobierno, yo creo que lo que a mí me había gustado, bueno, con respecto a lo que la profe decía, las chicas, al preguntarse por quién entrevistar, intentan tener como eje la crisis del 2001. No obstante, el entrevistado introduce esta idea de las causas de la crisis. Entonces rastrean el proceso histórico que llevó del siglo XIX a que se llegara a la conflictividad social del 2001. En ese sentido, por eso empezaron a jugar cuestiones que vinculan con las políticas neoliberales que mencionan el entrevistado. Bueno, con respecto a la entrevista, nos parecía que eran muy buenas las preguntas, se evidenciaba bastante lectura previa y nos parecía interesante porque por momentos, que nos pasa por ahí, a veces con las entrevistas, sobre todo porque es una actividad nueva, los chicos están nerviosos y demás, nos parecía muy interesante que ustedes establecen por momentos diálogos con el entrevistado y no solamente pregunta-respuesta, como no se trae esta relación tan compartimentada o tan estancada en una pregunta, digo la respuesta, sino que la chica, a partir de la información que poseían por haber estudiado, por haber tenido contacto con la bibliografía, podían interactuar y por momentos se dan una especie de diálogo o intercambio de ideas que es interesante. Con respecto al análisis, lo que sí nos pareció, así como mencionó recién la profe,
que les costó un poco desprenderse del testimonio y analizarlo como una fuente particular. No tuvieron en cuenta que es una voz que actuó y que está en un lugar específico. La función de sindicalista es un actor social relevante y específico, pero habla de un determinado lugar. Entonces, por ahí, tener en cuenta ese contexto del entrevistado y no tomar lo que él dice como una verdad absoluta, ustedes en el análisis hay párrafos que son demasiado taxativos y que quizás tendrían que matizar un poco esas conclusiones, porque es un testimonio, no necesariamente es la realidad objetiva, sino que tratar de realizar esa fuente desde el lugar particular, hay que contextualizar un poco más quién es el entrevistado y a partir de eso tomar ciertos recaudos cuando ustedes hacen afirmaciones contundentes, como por ejemplo la función de los sindicatos o en algún momento ustedes mencionan que a partir de Duarte realmente existieron los sindicatos para defender a los trabajadores. De ahí me parecía que se podía matizar esas conclusiones y distanciarse un poco de la memoria del entrevistado con relación al testimonio que se está brindando y ponerlo en relación con otras informaciones que ustedes han leído o tenían, porque información que dan cuenta en las entrevistas, en las preguntas, que poseían bastante caudal de información previa. Sí, en ese sentido nos parecía importante resaltarlo y también lo vamos a marcar por ahí en otros trabajos, un poco la importancia de que en el análisis tengan en cuenta esto que dice Adriana, que la entrevista constituye una fuente, digamos, para la historia, pero la memoria, la entrevista es algo distinto de la historia, digamos, es una fuente que usamos en la historia, pero a través de ella nos acercamos a un punto de vista, a una representación construida por un actor social en determinado momento, y bueno, lo tenemos que analizar desde ese punto de vista, digamos, de una mirada un poco más crítica y no, a lo mejor en el análisis que hacemos, repetir o mimetizarnos tanto con el relato que nos hace el entrevistado, porque a veces uno puede criticarlo, ponerlo en cuestión o contrastarlo con otras, a lo mejor con otras fuentes de información. Solo eso lo mencionamos para que lo tengan en cuenta y también lo vamos a poner de relieve en otros grupos, ¿sí? Y bueno, con respecto al balance, las chicas me parece que hacen un muy buen balance de la experiencia realizada. Ellas, por ejemplo, como aprendizaje, hacen referencia a que pudieron aprender de la crisis desde otro lugar, no solamente desde la información obtenida en los libros, y a partir de eso, este testimonio dimensionaron el alcance y la repercusión que tuvo, que antes por ahí no eran conscientes de eso. Y otra cosa que me parece muy interesante es que ustedes además toman conciencia de la importancia de los sindicatos o de estar agremiados, que quizás no era el objetivo con el cual o la indagación, digamos, inicial, pero que el entrevistado mismo la llevó a tener que hacer una pregunta respecto a eso. Es más, si no me equivoco, ustedes les preguntan cuál es la función de ser sindicalista o de estar en el gremio. Y bueno, y sobre todo esta posibilidad de cambiar sus propias representaciones que tenían, eso me parece muy interesante porque ustedes pudieron, digamos, reflexionar de alguna manera de cómo a partir de los aprendizajes no es la idea reproducir memorísticamente cierta información, sino poder reflexionar, preguntarse por las representaciones que antes teníamos sobre determinados acontecimientos o hechos y poder modificarlas si es necesario o adquirir otras actitudes. Eso me parece muy importante, lo que ustedes plantean de balance en relación con que el trabajo les permitió realizar una serie de aprendizajes que los llevó a cambiar su mirada sobre particular estos acontecimientos y procesos de la historia del país. Bueno, ese punto me parece que es de destacar y en ese sentido nosotras cuando pensábamos un poco el comentario que íbamos a hacer en este momento, charlábamos un poco las entrevistas en realidad son un momento, y el trabajo que viene después, ¿no? Son un instrumento que tiene que permitir esto a los sujetos que intervienen en la entrevista. La entrevista, al activar la memoria desde el presente, digamos, en esa relación entre el entrevistado y ustedes, que fueron las entrevistadoras, produce cambios en los sujetos involucrados. Y está bárbaro que eso pase, digamos. Y tanto
ustedes como el entrevistado seguramente se ha puesto a rememorar y a pensar en un montón de cuestiones a partir de las preguntas que ustedes fueron haciendo en función de una selección. Entonces, que ustedes planteen eso en el balance me pareció muy relevante, esto de que no cambien en la mirada que ustedes tenían sobre, en este caso, la crisis del 2001 y los problemas. Así que bueno, una cuestión muy puntual que tiene que ver con el trabajo escrito, al cual ustedes no acceden, ustedes no llegan a nosotros. En el trabajo hay una cita gráfica de no menos de 5 autores. Yo traté de ver si el propio trabajo incorporaba algo del aporte de esos autores que están mencionados en la bibliografía. Les pregunto cómo han trabajado con la frecuencia. Porque por lo general, cuando se hace un escrito y se cita una bibliografía, algo hay de una referencia a esa bibliografía en el escrito. Ya sea porque se toma una idea de ese autor, que se pone, esto es más formal, pero es interesante en la producción de un informe o en la producción de un método, ¿no? Si uno cita que usó, además de los manuales de la biografía o de las orientaciones para la categoría SA, usó fulano, megano, etc. Por lo general, algo tiene que indicar que quien escribió lo usó a ese autor. Puede ser que cite, tome una oración completa, le coloca uno, al pie uno, fulano de tal, en la página tal, o que digan, como dice fulano de tal cosa. Son maneras de hacer ver al que lee que esa bibliografía citada realmente ha sido incorporada al texto producido. No sé si tienen algo para decir, o a partir de ahí, cómo trabajar en esto. Nuestro profesor tomó un par de libros en su cuadernillo y lo leíamos. Con estos libros sacó información y hizo este cuadernillo en el cual lo leímos y sacamos. Lo usaron básicamente para la lectura, para leer, pero no necesariamente para incorporar al texto. Perfecto. Bueno, pero es bueno felicitar. Por ejemplo, eso a veces la información o algún análisis más teórico les sirve como marco teórico para después poder citar fragmentos de la entrevista para apoyarlo o criticarlo o debatirlo, o sea, contrastarlo. Entonces por ahí es interesante eso, no aparecen citas de esa bibliografía, las chicas evidencian al tener lectura porque han sabido interactuar con el entrevistado y hacer buenas preguntas. Pero quizás, digamos, el análisis faltó, digamos, poder con este apoyo teórico analizar desde otro lugar el entrevistado y no necesariamente agregar como cierto, sino como dicho desde un lugar particular, que es la voz de él. ¿Sí? Bueno, esto vale para todos, cualquier producción en la que uno está usando su bibliografía. Bueno, ¿algo más? Ahí, bueno, ahora invitamos a pasar al grupo de Gracias.
¿Paradas o sentadas? Paradas. Soy Emily Soyay de la provincia de Catamarca. Nuestros nombres son Soy Odile Candela, Ferreira Rocío Elena, Ludueña Andrea Inés. Nuestro trabajo se titula Vertedero de Ilusiones y se refiere a la actividad que realiza la cooperativa Caminantes en la clasificación de basura que desechan los habitantes. Desde el inicio, la basura se tiraba a 30 kilómetros de nuestra ciudad capital, cielo abierto, donde cientos de familias se volvían con la esperanza de encontrar algo de valor. El año 2001 marcó el inicio de una grave crisis económica, social y política en nuestro país, donde muchas empresas beneficiadas por la ley de producción industrial se retiran de Catamarca, dejando cientos de familias desocupadas. Una de ellas, un claro ejemplo, Mon Zapata, actual presidente de la cooperativa Caminantes. Antes que nada, quisiera aclarar que quizá la ficha figura que nuestro entrevistado era la Inés. Nosotros decidimos empezar primero con el entrevistado Zapata. Al llegar al vertedero y de camino a él, podíamos observar por todos lados basura. Los animales estaban buscando ahí de cosas, de comer. Los bichos eran muchos, disfrutaban mucho la grabación y el olor insoportable. La primera mujer con la que nos encontramos fue Marta. De ahí llegó Zapata y comenzó la entrevista. Nos comentó que es el actual presidente de la cooperativa de los caminantes. La elección duró 2 años y lo eligieron sus compañeros. Él no está seguro de por qué. Dice, quizá me vieron un poco más serio, más responsable. No sé, gusto de cada uno. Él tiene un hijo, no trabaja ni estudia. No puede darle trabajo a la cooperativa, tal como le piden algunos amigos, porque deben estar todos de acuerdo para integrar a un nuevo miembro. Y son muy pocos los proyectos que trabajan ahí. La basura primero se clasifica en papel, vidrio, cartón, plástico, luego se prensa y se vende. Les ayudaría muchísimo que la basura viniera ya clasificada desde nuestros hogares. Les habían dicho que todo vendría clasificado en bolsas de color distintivo, pero no se cumple. Incluso en nuestra ciudad, en nuestra Catamarca, solo hemos podido ver un lugar público en el que hubieran tachos clasificadores, el CAPE, Centro Administrativo de Poder Ejecutivo. Les es totalmente imposible terminar de clasificar la basura que nosotros desechábamos. El predio de la planta cuenta con 140 hectáreas, donde se encuentran el vertedero, 3 pozos ya tapados, el galpón clasificador y un 4.º pozo recientemente habilitado con nuevas características. Intentamos en varias ocasiones preguntarles cuánto ganaban aproximadamente por mes, pero él nunca nos contestó, siempre esquivaba los impuestos, era bastante inteligente. Ellos pagan un monotributo, tienen obra social y jubilación. El municipio les provee de guantes, barretas y antiparras, pero no vemos a nadie usándolos. Nos dicen que les cuesta el trabajo, que no se acostumbren. La mayoría trabajaba en otros lados, tenían un oficio. Zapata, por ejemplo, trabajaba en la empresa Nueva Esperanza, donde aprendió el oficio de herrero. Profesión que entusiasmadamente decía que le encantaría ejercer, pero que no puede, no tiene las herramientas necesarias para hacerlo. Pero si no hay nada más que hacer, él se siente mejor siendo cirujano que no haciendo nada. Preguntamos si habían buscado otras opciones, además de la clasificación de basura. Nos dijo que durante un tiempo crearon lombrices, pero por falta de tiempo tuvieron que levantarlas. También preguntamos si había menores en la planta. Habíamos visto varios chicos jóvenes. Dijo que no, debían ser mayores de 18, porque si se enferman o se lastiman, tienen un problema con los padres. Aunque afortunadamente nadie se había enfermado de gravedad en la planta, solo unos respiros. Luego de un par de preguntas más, nos despedimos y fuimos a visitar el nuevo pozo del que les había hablado. Todavía nos faltaba la entrevista a Don Rodríguez, así que concretamos una cita.
Por casualidad, en el mismo lugar nos habíamos encontrado con integrantes de la cooperativa Volver a Empezar, que trabajan a cargo en planta. Ellos son 18 miembros, 3 de los cuales son mujeres. A diferencia de los caminantes, ellos trabajan en 4 equipos y mandan aproximadamente 4 camiones semanales. La cooperativa se manda 1 o 2. Gracias a ellos pudimos conseguir datos para promediar los precios de la cooperativa, los que zapatos los sábados. Ya hemos hablado varias veces por teléfono con don Rodrigo, un hombre de aspecto amable y bien conservado a pesar de su edad. Hizo un alto su trabajo y se dispuso a responder de la mejor manera a nuestras preguntas. Cabe destacar que el trabajo que estábamos realizando en ese momento era sacar cajas de cartón, que era una donación que les hacía una empresa de crédito, tanto a la cooperativa de los caminantes como a los integrantes de Volver a Empezar. Su nombre completo es Jorge Francisco Rodríguez, tiene 62 años, está próximo a jubilarse y tiene un solo hijo. Nos contó que está desde el inicio de la cooperativa, desde que se inició en 2001. Desde un comienzo nos asesoraba una contadora, del cual no recuerdo bien el nombre, y luego nos llamaron del municipio para hacernos hablar con un abogado y así poder inscribir la cooperativa. Pero por supuesto tendrían que elegir un presidente, todos los representantes legales y un hombre no requerimiento. Nos brindó un dato muy importante que anteriormente no habíamos tenido en cuenta y fue de mucha sorpresa para nosotros. Nos comentaba que el municipio nos daba un subsidio de 3.000 pesos mensuales a cada uno para pagar el monotributo y todos los gastos que se le ocasionaron en la cooperativa. Le preguntamos por curiosidad si recordaba alguna anécdota de su trabajo y nos respondió que sí, que según se contaba, pero él no estaba muy seguro de que en una oportunidad se encontró un feto. También se encuentran cosas de valor como celulares o dinero, pero en ese caso no los obligan a compartirlo con los demás trabajadores. Es suerte de él. Tengo un conocimiento de que salió elaborado el museo de la basura a partir de todo lo que obtienen en el basural. Le preguntamos cuándo se había dado todo esto, ya que habíamos repartido folletos en la Fiesta Nacional del Concho y en la Feria de Libros. Nos comentaba que eso fue en el 2010, cuando la secretaria, que tenía era muy diligenciosa. Entonces, entre todos, organizaron esto y fue allí como se repartieron los folletos. Le preguntamos también si la cinta clasificadora que se encontraba que la funcionaba. Y nos dijo que sí, efectivamente, pero que por cuestiones de incomodidad preferían trabajar en el vertedero porque le disfrutaban el trabajo. Bueno, finalizada la entrevista, nos referimos a don Rodríguez. Fue un hombre tan honesto y sincero que la verdad me produjo nostalgia. Nos retiramos del lugar pensando en qué ocurriría si don Rodríguez se jubilaba, porque era el intermediador ideal. Y cada vez la característica de era mayor. Haciendo un análisis de las entrevistas, combinada nuestra tarea de buscar información, consideramos que la haber realizado este trabajo nos sirvió muchísimo. Vemos tantas contradicciones en nuestra sociedad, gente que cobra sin trabajar, políticos consultos que se enriquecen, y gente como la que tuvimos la posibilidad de entrevistar, que va dejando parte de su vida y sus soluciones en el vertedero, donde imaginamos que día a día esperan encontrar cosas de valor, y sin tomar conciencia dejamos peligrar su salud en las condiciones de trabajo. Catamarca, a pesar de ser una provincia rica en sus recursos naturales, es una provincia pobre en propuestas de trabajo femenino, donde la mayor parte de la población ocupa cargos en la administración pública. Y hasta los mismos jóvenes se han beneficiado con planes sociales que desde el gobierno nacional o provincial van creando una juventud holgazana, que dice la ley de menor esfuerzo, esperanzando en todos los que el Estado les pueda dar. Hubo una época como los cuentos en la que se soñó y se creó con una Catamarca pujante, con una población trabajadora, portadora de productos que cosechaban más catamarqueños. Con la ley de promoción industrial se introdujo en nuestra provincia grandes empresas que introducen sus empresas modelos. Una de ellas, Colonia Nueva Esperanza, abría sus puertas a la producción agropecuaria. Por primera vez, los bebés del barrio venían a construir brócolis, brotes de soja y kibos a precios muy accesibles para todos. Pero vino la crisis y con ella se llevaron grandes empresas, dejando un panorama totalmente desolador. Fábricas abandonadas, hectáreas de tierras fértiles en ese momento, servían ahora para pastizales de cabra y ganado vacuno. Y los obreros de ese momento comenzaron a peregrinar en busca de trabajo. En ese momento surgió una única salida, buscar, revolver entre lo que los demás tiraban, algo que pudiera servir. En
El lugar queda aproximadamente a 7 kilómetros de la capital y se accede por la ruta nacional número 38. Recorrimos el galpón donde supuestamente trabajaban los inmigrantes de la cooperativa, pero no encontramos a nadie. La cinta clasificadora se encontraba sin funcionar. Papel y cartones en un rincón llevaban claramente el nombre de quien los había preparado. Salimos de ese galpón y vimos otro cerrado con rejas y candados que señalaba residuos patógenos, hasta que finalmente llegó un camión con bolsa de residuos. El chofer nos indicó que si buscábamos a alguien de la cooperativa los encontraríamos en el vertedero trabajando, señalando hacia el sur, en un lugar elevado. Nos llamó la atención no ver ningún galpón. Nos indicó que si teníamos vehículo fuéramos en él, ya que quedaba efectivamente a 1 kilómetro. La basura apisonada que constituye esa montaña, en la cual arrojaban tierra suelta, nos hacía enterrarnos a cada paso. La primera mujer que vimos resurgir de entre la basura fue una mujer, Marta, que nos contó que hace 15 años que trabaja en la cooperativa, que tiene 8 hijos de distintas edades y que vive exclusivamente de lo que obtiene de la cooperativa. Luego, por curiosidad, fueron acercándose otros trabajadores, hasta que finalmente nos dijeron que si queríamos averiguar sobre la cooperativa, debíamos hablar con Don Zapata. Don Zapata, quien entre ellos resultó llamarse Manuel Oscar Gómez. Nos contó que él hace 13 años que trabaja en la cooperativa, que antes trabajaba en una empresa, Nueva Colonia Nueva Esperanza. Aproximadamente en la distancia de 3 kilómetros se levantaba un bar recientemente inaugurado, con la presencia del candidato a presidente Daniel Scioli. Surgió como uno de los proyectos más ambiciosos, la ciudad satélite, Valle Chico, que contaría con una ruta de acceso, centros de salud, escuelas, etc. Le pedimos a Zapata que mirara, que nos dijera qué opinaba de ese tipo de obra, y al sonriendo nos decía: seguro que cuando corra viento sur, el olor de la basura y las moscas le van a aumentar. Parecía otra realidad, una sacada de cuenta fantástica, y en la otra en la que nos topamos con trabajadores sucios, con sus ropas manchadas por la basura, y un olor tan desagradable que ni los barbijos que llevábamos puestos lograban disimular. Nos golpeaban. Nos despedimos de un Zapata y de todos aquellos que nos levantaban su mano en silencio. Continuaban rompiendo bolsas, hurgando entre la basura, separando viejos colchones de goma y puma, sentados en cajones de manzana y hundiendo sus pies en la basura. Descendimos rápidamente. A donde miráramos había basura. Nos habían contado que se estaba a punto de habilitar un nuevo pozo novedoso para el tratamiento de la basura. De allí decidimos adentrarnos en el campo. Allí nos atendieron un técnico de economía y saludable. Nos comentaron que el pozo tiene 100 por 200 metros y 35 de profundidad. Por el medio irán caños perforados que drenarán el líquido de la descomposición a un pozo secundario de 5 por 7 con 2 metros de profundidad con el objetivo de obtener gas. Todo irá recubierto por una membrana hermética en la que se irá intercalando basura y tierra. Allí los trabajadores deberán reciclar la basura. Nos imaginamos el calor, el encierro que está en ese pozo. Al fin y al cabo, en el vertedero tenían viento. Estaban al aire libre. Acá iban a estar a 35 metros de profundidad con el calor de la membrana y el sol. Me pareció la peor solución para la salud de los trabajadores. Nos despedimos. Salimos impactadas de ese lugar. No podíamos imaginar. Salimos impactadas de ese lugar. Salimos impactadas de ese lugar. Ningún expresado ni una palabra, hasta que una de nosotras la que nos decía: todo el mundo debería conocer cómo trabaja esta gente propia, y eso es el diálogo entre nosotros. Otra dijo: yo les juro no volver a tirar basura como cualquier otra cosa. Creo que deberíamos hacer una campaña en el colegio para concientizar a las chicas de que la basura se debe clasificar antes de tirarla. Todas sentimos que deberíamos estar agradecidas de la vida que llevamos, del trabajo de nuestros padres y de la posibilidad de estudiar. El objetivo estaba logrado. El impacto fue tan grande que al día siguiente contábamos que no podíamos apartar de nuestra mente la imagen de Marta, de Don Zapata y de todos los trabajadores de la cooperativa. Todavía nos faltaba la entrevista a Don Rodríguez. Queríamos escuchar su voz hablando sobre la cooperativa. Así que esperamos que se recuperara de su neumonía y nos concediera una entrevista. El
El lugar fue completamente distinto. A las 23 horas, en la peatonal Rivadavia, fuimos siguiéndolos por detrás mientras recogían las cajas de cartón que los negocios sacaban a la calle. Trabajaban desde las 22 hasta las 5 horas, luego pasaban a La Plata hasta aproximadamente 12 horas. Solo descansaban unas 4 horas a la tarde. Las entrevistas obtenidas en la peatonal nos sirvieron para darnos cuenta de bastantes cosas. Por ejemplo, que nadie nos había comentado que recibieron un subsidio de 3.000 pesos del municipio cada uno. Que si hacemos números, con solo 2 camiones semanales de 17.000 kilos a 1,20 les daría un total de 40.800, dividido en 31 integrantes de la cooperativa. Les quedaría cada uno semanalmente 1.316, multiplicado por 4 semanas, les daría un total de 5.264 pesos. Más el subsidio del municipio, le quedaría un total de ingreso mensual a cada integrante de la cooperativa Los Caminantes, un total de 8.264, con el cual pagan el bono tributo, aproximadamente 400 pesos. Pensamos inmediatamente en Marta, con sus 8 hijos, y en la realidad particular de cada uno de los integrantes de la cooperativa. Si bien en Volver a Empezar trabajan por equipos, y no podemos considerarlo una verdadera cooperativa, si bien obtienen más ganancias, pero solo esperan que se organicen mejor para que todo sea más equitativo. Pensamos además también en Don Rodríguez, su pronto retiro, en lo que ocurriría en el futuro. Creo que logramos meternos mucho en el tema, logramos empatía, y hay palabras que nos marcaron mucho. Las 3 frases que nosotros pudimos rescatar de este trabajo son: La de Dan Zapata, en la actualidad no discrimina ningún trabajo. La de Marta, bajando la cabeza y decía, y bueno, nada, de algo que hablar. y Don Rodríguez, que humildemente nos contaba que le habían ofrecido otro trabajo, un plan, pero él dijo que no. Me parece más digno seguir trabajando como lo hago ahora. En un mundo donde podemos observar 3 distintas consideraciones sobre el trabajo, como necesidad, como algo que dignifica, como una actividad humana, en las que les permite vivir o sobrevivir, sentirse libres sin patrón, sin relación de dependencia. Desde este trabajo, me imagino nunca el impacto emocional que produciría nuestra vida adolescente la temática elegida. Todo parece tan sencillo, la pregunta que siempre nos hicimos: ¿dónde va a parar la basura de todo lo que desechamos? Por eso siempre que responder si queremos sentir para que va a contaminar el ambiente. Por otra parte, se empieza a reflexionar en que la basura que todos somos contaminantes. Y debemos ser más conscientes en la clasificación de todo lo que desechamos. Creemos que se deberían hacer campañas de concientización en nuestra familia en general. Queremos aportar nuestro granito de arena, ser también caminantes, pero nuestros hogares, en la calle, en la escuela, en todos lados donde vemos cómo la gente arroja papeles sin sentir ninguna culpa. Nos falta la cultura del cuidado, de la corresponsabilidad en la protección de nuestro planeta. Para nosotras, el vertedero para sanar ser la experiencia que nos abrió los ojos, que nos hizo pensar en los demás, en esos que a veces miramos con desprecio en la calle, mientras recogieron lo que nosotras desaparecidamente mirábamos. Debemos, gracias a los números que pudimos sacar, que las ganancias que obtienen les alcanzan escasamente para vivir, porque se enferman en su trabajo, no delinquen como hacen algunos, o son como muchos piensan delincuentes solo para estar sucios y Nosotros creemos que las políticas de gobierno deben estar orientadas a dignificar el trabajo, para que la gente se sienta orgullosa de su esfuerzo y de ganar el pan con el sudor de su frente. Mandato divino. Nos gustaría poder contribuir de alguna manera. Sería hermoso difundir la labor de la cooperativa, mostrar nuevamente el museo, el proyecto de los lombrices y pensar en preparar alimentos para animales. Creemos que es hora de poner manos a la obra, pintar tachos y cajas bien identificadas y tirar la basura en su lugar. Creemos en nuestra ciudad que no fue la solución. Medicina es clasificar. Lo afirmamos. Todo pasa por la educación, el compromiso, tomar conciencia de que la ciudad es de todos y la basura también. Debemos caminar mucho, como dicen los caminantes, para sentirnos orgullosos de tener una ciudad libre. Bueno, también queremos darles a conocer cómo la reflexión de trabajo impactó también en los medios de comunicación en nuestra provincia. Los titulares de los diarios mostraban cosas nuevas sobre lo que es la problemática de la basura. Uno de ellos que podemos rescatar y que nos impactó fue el caso de una familia
y en 2 oportunidades se destruyeron. Y a metros arrojaban vecinos patógenos hospitalarios. Y la preocupación de estos padres pasaba porque los niños, continuamente sin tomar conciencia de su edad, salían a jugar con piedras, agujas, ampollas y otras cosas desconocidas. Bueno, a continuación, vamos a hacer circular la marqueta donde está el folleto de la cooperativa de los caminantes, que queremos destacar que fue hace 10 años que se hizo este proyecto, como fue lo del Museo de la Basura y algunos otros periodistas. Nosotros pusimos esa imagen que pueden ver en el PowerPoint porque fue algo que el Papa Francisco dijo en el encíclica de Laudato Si, que habla sobre el medio ambiente, sobre la contaminación, sobre cómo las personas, sin ninguna consideración, como lo dijo mi compañera, tiran basura. Y que no es algo que nos afecte provincialmente, sino ni nacional, nos afecta al mundo, porque el medio ambiente es el planeta y tenemos que tener un poco más de conciencia y saber lo que hacemos con la basura. También, bueno, nosotros habíamos puesto una música, pero como no se reproduce, que habla de Versuit Vergarabat, que habla Madre de una sola. Que es el título Madre de una sola. Habla sobre la madre tierra, sobre cómo nosotros, la especie humana, contamina el medio ambiente. Habla sobre que se siente avergonzada de la gana, se siente avergonzada de cómo nosotros contaminamos el medio ambiente. Y no se reproduce. No logran hacer que... Acá tenemos una audio más, pero la mayoría no vio los diarios, en los cuales se dice lo mismo de esto que está contando la chica. Ojalá que realmente el trabajo de ustedes tenga el impacto que han pensado ya tener. Sí, Bueno, le damos una... Primero que, como hablé el grupo anterior, rescatar el trabajo de todos los que están presentes acá, que realmente crean conciencia como esto, conocimiento, tener movimiento, compromiso, y eso la verdad que me da satisfacción y creo que a todos somos ganadores de poder estar acá y pensar acá. En relación al trabajo, que también me gustó mucho, quisiera que cuenten que no entendí que el señor Zapata trabajaba en la empresa y después, desde 2001, con la crisis que trabaja en la cooperativa. Eso voy. ¿Por qué tuvo que él dejar esa empresa y trabajar en la cooperativa? ¿Cómo hizo para trabajar en la cooperativa? La empresa quebró y empezaron a despedir a todos los... ¿Por qué creen que en 2001 pasó eso? Todas las crisis, todas las hechos que vinieron, como hablaron las chicas, por todos los sucesos que vinieron pasando, y que la crisis fue muy fuerte que ya no se pudo sostener. No, y en particular tenemos también una anécdota que me contó mi mamá, que dice que al producirse esta crisis, los mercados no podían vender los productos, entonces a base de esto iban y arrancaban camiones de mercadería. Y entonces una vecina, Noemí Acosta, junto con una prima mía, que en ese año habrá tenido la edad de 10 años más o menos, iban allí y recogían y traían todo lo que era embutido, shampoo, chocolate, todo en general. Y bueno, fueron momentos muy duros económicamente, no tan solo para uno, sino yo creo que para la gran mayoría de Muy bueno, porque la idea es esa, ¿no? Que uno a veces cree una crisis, piensa que está perdido, sin embargo, en el horizonte surgen nuevas posibilidades, nuevos movimientos sociales. Una son las cooperativas, otras fábricas recuperadas. Eso también hay que destacar que los trabajadores, frente a la tamaña crisis, han también logrado ver qué vía de solución podían encontrar. Sí, claro. Una me parece muy buena es esta. Claro, imagínense que en la actualidad a veces, no a muchos, creo que debe pasar, o al menos a algunos, de que nos volvemos locos cuando no tenemos para pagar una cuenta o debemos algo. Imagínense en ese
ese año 2001 cómo habrá sido la desesperación de la gente y todo eso. Porque en la anécdota esa también decían que muchos vecinos se peleaban por lo que era traer agua de allí. Disculpe, quiero hacer un pequeño aporte. Hay el impacto que produce en la sociedad, el izquierda de las chicas. Degollamos todo lo que escribimos, dejamos nada más que nosotros representados, porque la imagen que ellos pidieron y la foto no la podemos subir al momento cuando la chica nos la pidió del diario. Y la imagen que ella muestra es cuando es en el 2001, el secundario de crisis, y está, ustedes van a poder ver ahora, ¿no? Es donde van a ver que hay niños, hay animales y es revolver, se tiraba toda la basura sin abierta. Entonces, niños, mujeres embarazadas, todo el mundo trabajaba. Y después, en el 2001, ya el municipio decide tomar cartas en el asunto y crear la planta de tratamiento y les impide el paso a la gente. Entonces, ahí es cuando ellos, cuando las chicas hacían su experiencia, que tuvieron que hacer todo un trámite y armar la cooperativa para que nos dejen pasar y ahí ya les impiden entrar a la gente de una imagen de archivo de diario de Villa. ¿Quieres hacer una foto? Sí, su trabajo me hizo recordar viendo donde la Nata, una de sus comentarios, de sus programas, comentó la figura de cartonero en la calle, que en ese momento empezó a circular ese ¿no? Y él decía, cuando yo veo un cartonero, veo un milagro, porque es una persona que está trabajando. No está robando, no está viviendo, no se queda ni te mira, sino si le presenta un problema, me enfrenta a todo. ¿Sí? Entonces, las imágenes son importantes, más allá de lo que decimos. Por eso es también el título de la cooperativa Los Caminantes, que cuando la necesidad que ellos tienen los obliga a caminar desde la ciudad capital al vertedero. Básicamente por eso se titula la cooperativa Los Caminantes. Y antes la cooperativa quedaba, bueno, no la cooperativa, el vertedero quedaba a 30 kilómetros de la ciudad capital. Imagínense la lectura. Ahora lo hicieron más cerca, a 7 kilómetros. Hasta la planta no les permiten, como dijo la profesora, no les permiten el ingreso a menores de 18 años, de a personas ajenas de la iglesia. Todos tienen que estar de acuerdo, como ya lo dijeron, para incorporar a los nuevos de la cooperativa. Ahora lo que nos llama poderosamente la atención también es la condición en la que ellos trabajan. Porque les dan el barbijo, les dan las antipallas, les dan el delantal, les dan los guantes. Pero no se acostumbran. Nosotros le preguntábamos a Rodríguez, ¿ustedes son conscientes de que el peligro que corren trabajando en estas condiciones? Sí, dicen, pero no se acostumbran porque por el viento permanente que tenemos en la cámara, las antipallas se ponen puras y que tienen trabajo. Además, los guantes, habiendo bolsas, como nosotros no contribuimos a clasificar a la radiable, encuentran vidrio en todos lados, en la escuela, en los entes públicos, en todos lados. Hay que agregar que las chicas acercadas cualquier cosa, no se habla hacer una máquina. Lo que me impactó el mantenimiento permanente de retiro de eso, lo que me impactó fue lo que dijeron que Juan Zapata tiene un hijo que no trabaja y no estudia. Digo yo, teniendo como ejemplo este hombre que la lucha día a día, no puede seguir el ejemplo de su hijo, me llama mucho la atención. La verdad que es un tema para pensar, tomar conciencia y sobre todo reflexionar sobre todo este tema. También sería el tema social. ¿El hijo tiene un plan social? No. Me refiero a, por ejemplo, en la escuela, ¿qué pasa? Uno que tiene un teléfono viejo lo dejan atrás. Imagínense ese chico con un padre trabajando en el vertedero, que apenas le puede dar de comer, donde debe tener muchos lujos. También. Pero vos estás reivindicando, vos lo acabas de decir, Marta, que Don Zapata, Don Rodríguez, siguen luchando ahora día a día, aunque sea mínimo, vos decís 8.000 pesos no alcanza para dar de comer a una familia, menos a 8 hijos. Sin embargo, ellos le ponen el pecho a esta situación y veo que su hijo no sigue el ejemplo, digamos, es un poco contradictorio.
no estoy diciendo que está mal, que me llamó mucho la atención. No, sí, la verdad que realizar ese trabajo, como ya dijimos, para nosotros fue muy impactante, nos llegó mucho. Y fue muy duro ver a las personas que están en las condiciones de trabajo. Y bueno, y eso, ahora yo creo que al dar este trabajo, al exponerlo, tanto en mi cabeza, en mi mente, como en la de ella, yo andaba en imágenes de lo que vivimos al realizar las entrevistas, de Doña Marta, los zapatos, los modelos. La cosa es que ustedes vean la foto y la cosa es que ustedes vayan, es muy distinto, no se imaginan. Una cosa, sí, Sí, una no cosa se es imaginan. exponerse. Está en el caso que se dice que cuando ellos salen del trabajo tienen 3 kilómetros, algunos tienen bicicleta, otros deben hacerlo caminando porque las propias empresas de colectivos que pasan por la ruta que se niegan a levantar. Se niegan a levantar tanto sucio. Lo ven mal. Revuelven permanentemente toda la basura. Entonces, tienen que hacerlo caminando. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Yo quería hacer más que, no sé si pregunta o comentario. Nosotros estamos con una olimpiada de historia y ustedes básicamente están estudiando historia, vinculando la conocimiento. ¿Qué cuestiones del aprendizaje de la historia pueden llegar a ser útiles para vincularlo con una tan puntual como es este caso concreto de estos trabajadores, de este trabajo y de esta situación social? O sea, conocer la historia a fondo de los caminantes con nuestro desafío. Y no te entiendo, bien, además de la tonada, sí. No, que, o sea, nuestra meta fue conocer a fondo la historia de ellos, de cómo inició la cooperativa hasta cómo está actualmente. Claro que sí. Digo, hay una historia que es una historia sumamente particular, chiquita, como la historia de cada uno de nosotros, o de una institución, enclavada en una historia más grande, ¿no es cierto? Que nosotros siempre decimos tendría que ayudarnos a entender lo puntual, lo concreto, lo momento, de ahora. Ustedes, ¿qué necesitaron de la historia? ¿Qué necesitaron estudiar de la historia? ¿O qué les parece que necesitarían más todavía para poder darle más sentido todavía? No solamente el sentido social, sino el sentido desde la perspectiva de lo que a mí me puede ayudar a estudiar historia para este tipo de trabajo y este tipo de realidades. Mucho ahondar incluso más en la crisis de 2001. Ahondar más la crisis de 2001. Eso fue lo que tenemos actualmente, que es la cooperativa. Está base de todo eso, la reconocimiento mundial. Básicamente eso. ¿Y ustedes consideran que habrá algún otro momento de historia y aporte del estudio de los historiadores que no importa que no lo hayan hecho al día de hoy, pero que haría falta para entender este tipo de problemática, este tipo de... Todo esto no deja de ser una problemática. La señora dice, sí, es un trabajo más que precario. Es un trabajo porque no hay otro, porque no hay otra, no solamente no hay otro trabajo, no nos queda otra. Entonces, diríamos, ¿en qué cosas de la historia uno tendría que poder recurrir para explicar esto? Porque a lo mejor alguien que escucha, que no pertenece a la Olimpiada de Historia, que no lee historia, en fin, puede mirar la gente y dice, se imagina, ¿no? Porque las cosas que se pueden llegar a decir, y sobre todo las cosas que se pueden llegar a decir desde el juicio, ¿no? Porque acá se valoró en un trabajo, ya decía, ¿no es cierto? Bueno, ahí hay posiciones que son personales, otras que son políticas y otras que son ideológicas. Frente a un plan no esto, pasa que no todos pueden esto, ni siquiera esto. Vos preguntabas por el hijo, pero leyendo parte de lo que ustedes han relatado en el trabajo, no, hay también un amigo que quisiera trabajar, pero no puede. Porque es una decisión de todos los integrantes de la cooperativa. Porque es una decisión De todos los integrantes de la cooperativa. exacto. No es una confianza. Porque no hay para todos, digamos. Claro, Por eso yo te ahora surgió por eso.
Porque es una nueva cooperativa comercial porque no están conformes con lo que se recuerda, porque imagínense que hacer toda la cantidad económica y son muchos trabajadores, es menos la cantidad que se le da a cada uno. Entonces estas personas son más jóvenes y se abrieron paso. Claro, abren paso y quieren obtener más ganancias, entonces por eso necesitan formar una nueva cooperativa. Ellos mencionan que por ahí lo que es interesante del trabajo es cómo las chicas construyen una entrevista a una persona y después tienen acceso a otra persona que era la que inicialmente habían intentado entrevistar, y nos parecía interesante cuando charlaban sobre el trabajo la posibilidad de comparar los datos. O sea, ellas justamente logran analizar un poquito desde afuera los testimonios y intentan hacer una especie de comparación de datos, y es muy interesante porque ustedes le preguntan a Rodríguez, por ejemplo, cómo se organiza, cómo se reparte la ganancia. Nos quedamos con las ganas de ahondar ese tema, de saber más, porque por ahí es un tema muy interesante que tendría que haber profundizado, la cuestión de cómo decide, cuál es el mecanismo de decisión para el reparto de las ganancias. Él muy escuetamente dice que una de las cooperativas, el reparto es o el trabajo más individual, entonces según la cantidad que yo puedo gratificar es la venta, es la ganancia, y otra, la cooperativa de la mañana, que sería la que le pertenece, el trabajo es más colectivo, entonces se divide en partes iguales. Por ahí esos temas, para saber un poco más si la idea de ustedes era conocer la cooperativa, saber un poco más cuáles son quizás al interior de la cooperativa estos mecanismos y sobre todo algunos conflictos que puedan llegar a surgir. Ustedes en un momento apelan a la competitividad interna de la cooperativa, pero no profundizan, que sería muy interesante profundizar, porque si no aparece una imagen idílica que en la práctica quizá hay que matizar un poco. Pero esas cuestiones lo enuncian, pero no terminan de desarrollarse. Es muy interesante porque ustedes tratan de relacionar la información de varias entrevistas. No sé si quieren contar algo sobre eso, si a lo mejor fuera de la transcripción les han contado algo los entrevistados. En realidad, no. Intentamos, como dije varias veces, preguntarle a los zapatos sobre eso, sobre la distribución, poder notar en el trabajo. Siempre nos respondía con una cosa muy abajo, no quería la información precisa y iba a la pregunta continuamente. Por ejemplo, él nos había dicho que él no nos había comentado que nos comentó en realidad que fue Don Rodríguez. Y ahí podemos sacar los números más o menos aproximadamente de cuánto ganan exactamente. Y por ejemplo, la elección del presidente, por ejemplo. Eso es algo que también queda como inconcluso de cuál es el mecanismo de elección. Claro, es una votación entre las integrantes. ¿Y qué funciones tiene, por ejemplo, el presidente? ¿Realiza el trabajo al igual que el resto de los trabajadores? La administración, sí, la parte legal, la administración se encarga más el presidente se encarga más de las cosas legales, o sea, hacemos trámites, mucho no está en la trámite. Claro, inclusive Don Rodríguez comentaba de que él, un Zapata estaba cansado de estar dando papel porque era algo que llevaba tiempo y qué sé yo, pero de que él decía que sí o sí tenía que ponerse la cooperativa al hombro y sacarla adelante. como lo había hecho Don Rodríguez. Tomando destacar en relación con esto que venimos diciendo, teniendo en cuenta no solamente la exposición, sino que vivimos en el trabajo escrito, es la buena construcción metodológica que han hecho de la entrevista. Metodológicamente la entrevista está muy bien hecha, las preguntas, las repreguntas, en los tiempos que se van tomando ustedes para ir dialogando con el entrevistado. Y después en el análisis también, ustedes hacen una muy buena descripción del contexto en el que se hace la entrevista tanto a Rodríguez como a Zapata y como a esos trabajadores que también entrevistan en la peatonal y a Femita hace un poquito. Hacen una muy buena descripción de ese contexto y también un muy buen análisis, no sé, o sea, no solo de lo que dice verbalmente el entrevistado, sino también de lo que no dice, o sea, de lo no dicho, de lo que calla, de esto que evade, ustedes mencionaban recién.
tesis incorporan una serie de observaciones que hacen de la realidad mientras están haciendo la entrevista, que sitúa a lo que estábamos leyendo en un contexto muy preciso y nos transportan a ese lugar, porque son muy descriptivas, muy detallistas con respecto a todo lo que está ocurriendo mientras realizan una entrevista. Eso es muy interesante. Y conseguir gente para entrevistar no fue nada fácil para nosotros. Y también si las entrevistas se produjeron en condiciones desfavorables, por ejemplo la de dos zapatos, estábamos, el olor que desprendían las bolsas era totalmente nauseabundo y ni siquiera los barbijos que llevamos puestos y en el caso de la entrevista de Don Rodríguez, continuamente los trabajadores de ahí corrían porque les dificultaba con la salida del local. Entonces ya el cerca de la entrevista fue difícil. La entrevista de Don Rodríguez, la chica le hicieron a la noche, cuando yo estaba trabajando en una ciudad representando la parte alrededor de las 11 de la noche, viene con horario de la peatonal privada. Sí. Finalmente yo quisiera agregar, por otro lado, me parece que otra cuestión destacable y que se ve mucho en el trabajo es el impacto emocional que tuvo el ser en el trabajo realizado. Muchísimo. Sí. Fue algo muy, porque estamos como el profe también en casa y a nosotros también en casa, de que tenemos una botella y tenemos un papel y no sabemos qué hacer, empezamos a separarlo porque a mí es una cosa que no sé qué hacer. A mí me pasa eso, que yo las pongo en diferentes bolsas y las dejo ahí, pero es muy impactante lo que me pasa. Ustedes hablan de empatía, de haber tomado conciencia de unas cuestiones. Me parece que ustedes, además de lograr eso, han logrado, no mimetizarse, repetir el relato del entrevistado, verlo desde una posición crítica, pero al mismo tiempo tomar conciencia, compromiso y esto de movilizarse ante esta realidad social sumamente. Bueno, las chicas, por ejemplo, con respecto a lo que dice Diana, hay una pregunta muy interesante que ellas le hacen, en esto de, sentir que ellas como entrevistadoras son parte también de la realidad social que están analizando. Me interesa mucho la pregunta que ustedes le dicen, ¿qué nos diría a nosotras como vecinos? Ustedes, por eso me pareció muy interesante el tipo de preguntas que realizan y cómo las concluyen, porque según lo que parece escrito, hay pocas preguntas que están armadas con anterioridad. No sé si es así o no. Sí. Hay muchas preguntas que evidencian observación y estar muy atentas de lo que pasaba en el momento. Sí. Por ejemplo, esta pregunta, no sé si es una pregunta que se puede hacer antes de vivenciar todo esto que ustedes estaban viviendo y en la situación en la que estaban. Entonces, ¿cómo esto que parecía tan lejano, que estaba en un momento a 30 kilómetros de distancia o que separa las clases sociales, de alguna manera ellos ven que hay un momento en donde nosotros sí podemos comprometernos, porque es el momento en donde ustedes donde ellas piensan que hay que hacer algo desde que sale o se inicia este tránsito de la basura que es en el propio domicilio. Claro. Al igual que en el caso de los zapatos en su propio hogar, le dice él a su mujer, mira todo lo que me tiras, después más trabajo para mí. Eso también es una buena medida. Claro. Lo que sí yo veo como punto débil del trabajo, un poco también lo que Nelly les comentaba, es que en el análisis quizás el impacto emocional tiene demasiado desarrollo y sobre todo la descripción de todo lo metodológico de cómo fueron construyendo la entrevista y se pierde un poco la contextualización histórica de los datos de información que le brinda el entrevistado. Quizás el contexto histórico tendría que haber aparecido un poquito más. Y al respecto yo quería agregar que, por supuesto, ustedes me contestaron, ¿no? Que les haría falta conocer más de los mismos, pero tampoco la problemática del trabajo, de la falta del trabajo, de la precarización del trabajo, es algo que se entiende a partir del 2001 en Argentina, ¿sí? Sino que por eso también aconsejamos en Manual B a quienes están en la categoría plato será, como se ve, porque hay todo un proceso que es más largo, históricamente hablando, en la historia de nuestro país, que tiene que ver con un cambio económico profundo,
dentro siempre del capitalismo, pero con un cambio de la forma de funcionamiento del sistema, que si uno tuviese que ponerle una temporalidad, diría, bueno, por lo menos desde los 70, y sobre todo con los 90. Entonces, a lo mejor también hay, para poder dar cuenta de este tipo de cosas, hay que retroceder bastante en el tiempo. Y todavía, si lo queremos ver más globalmente, hay una cuestión que es esta, que ha pasado con el trabajo, es algo que salió ayer, a raíz de la película, que pasamos a una fase del capitalismo. O sea, esto sería demasiado grande también para nuestro contexto. Pero como ustedes no están en la Olimpiada, la categoría donde tienen estos materiales, donde tienen esta posibilidad de leer, tal vez más, se los digo porque es interesante, me parece, para ustedes mismos y para todos los alumnos que son de la categoría de investigación, que hay que entender el sistema capitalista social. Parece muy grande, parece muy demasiado abarcativo, pero ahí estamos, acá estamos en algo que está en el sistema y que está como poniendo, abriéndonos la ventana de algo que lo podemos entender a fondo, solamente entendiendo cómo funciona el sistema. Que a veces excede mucho más a un gobierno, a un periodo completo de la historia, sino que tiene que ver con cambios profundísimos, sobre todo en nuestra cuestión, que es el mundo del trabajo, ¿no? Y no olvidar que es perfecto, insisto en algo que ya lo dije hace un ratito, pero que es muy respetable. En vez de un plan, prefiero trabajar, porque no todo el mundo tiene esa oportunidad. Y otro, bueno, hay una cuestión también de opción, pero porque se juegan muchas miradas sociales con los temas, ¿no? Se juegan, yo hablaba del prejuicio, pero de las miradas sociales, ¿no? ¿Sí? Me voy a contar, si ustedes me permiten, una cosa muy chiquita que me pasó hace un día que a mí me impactó mucho. Comentando la cuestión de cómo votaron en nuestro país, surgió el tema que hasta los pobres, así dicho, es muy chiquito, no tiene análisis, es simplemente un comentario. Hasta los pobres votaron digamos, lo que uno entiende que es una posición política de un partido que representa, no precisamente los intereses, porque los partidos políticos representan intereses, representan sectores sociales, etc. Aunque esto no quiere decir que sea automático, que tal sector social vote a tal partido. Pero una persona dice, hasta los pobres votaron al macrismo, como si realmente los pobres no pudieran sino votar al peronismo, ¿no es cierto? Pero lo más interesante fue lo que vino después, que la dignidad les hizo ver que no tenían que seguir votando, quienes votaban porque les daban planes sociales. Entonces apareció la idea, si yo lo comparto, o además me parece que no debería ser así, que recibir un plan social indique que soy indigno. Recibir un plan social, más allá de lo que cada uno de nosotros pensemos, esto es una postura personal. Recibir un plan social o trabajar de basurero, vamos a decirlo así. Si a veces son opciones de vida de cada uno, de cada familia, pero recibir un plan social no tendría que ser visto como algo que es indigno, sino que realmente ahí están los no privilegiados del sistema. ¿Qué hacen después? Si por eso no trabajan, si por eso están sentados todo el día, si por eso lo único que hacen es fabricar hijos, no sé, es otra cosa. Pero digo, tratar de ver que la ayuda social a veces es lo único de lo que disponen enormes mayoría, enorme cantidad de personas, y no solo en nuestro país. Entonces, ¿qué quiere decir? Que acá hay una cuestión que tiene más que ver con lo que decía yo al principio. ¿Qué está pasando con el mundo del trabajo, con el no trabajo? ¿Y por qué se dan esos fenómenos?
La pregunta que siempre me hago, no tengo capacidad a veces cuando uno conversa con alguien que sostiene estas posiciones, es de poder ayudar a entender desde la historia que hay cuestiones que no se explican simplemente porque alguien es aragán y no quiere trabajar, o porque tiene un plan, entonces no le importa. Y me parece que el tema de ustedes roza con eso. Por supuesto es demasiado pretencioso llegar a hablarlo, pero me parece que hay determinados momentos en que nosotros que estamos estudiando historia, aunque acá estamos haciendo historia desde un lugar muy particular, que es una entrevista, un fenómeno que a veces hasta es individual, parece individual, pero los fenómenos individuales son las redes sociales. A veces nos perdemos de vista esta cuestión, ¿no? Entonces, digamos, magnífico que haya una cooperativa, que haya una organización, que haya esta posibilidad de trabajo. Pero en medio de un mundo donde el trabajo le es negado a demasiada gente, Bueno, yo también quiero decirle que ha sido muy interesante el trabajo de ustedes y la forma como se lo hemos desarrollado. Bueno, no sé si ustedes están enterados, bueno, 2 minutitos, después pueden explicar. Ustedes mencionan que Rodríguez vino a capacitarse a Santa Fe, y les cuento brevemente que en Santa Fe hay un proyecto de clasificación de basura domiciliaria y los vecinos, los ciudadanos, no podemos sacar su basura en cualquier momento. Hay días para sacar la basura seca y días para sacarla húmeda. Sí, la hija de la profe que vive acá en Santa Fe nos contó que tienen, creo que los jueves son que tienen para sacar la basura, la dejan en el lunes y jueves creo que es lo que la seca. Es decir, que se estaba haciendo y mismo también en la terminal los tachos contenedores. Digo porque junto una de las entrevistadas menciona que vino a capacitarse a Santa Fe y después no se pudo continuar esta capacitación, pero bueno.